mesa de esta noche me acompañan María Elena Pérez Jaén, decana de Transparencia y activista en anticorrupción, el diputado Federico Doring y Leonardo Núñez González, el director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Pues... preocupados, me imagino. Claro. Yo primero tengo que felicitarlos por esta excelente pieza periodística. Han logrado poner todas las fichas de la corrupción, del bienestar, que hasta ahorita se saben. Hay muchas más que todavía no saben, pero pues todas yo diría que tienen el amparo del fuero de la chingada. Adán Augusto duerme muy tranquilo porque mientras tengas el fuero de la chingada, no necesitas el fuero legislativo. Nada te va a tocar, y es un poco lo que decía yo en mi debate con él en la Comisión Permanente. Si tú eres el notario que hace las empresas con las que lavan dinero los hijos de ya sabes quién, si tú eres el que lavas el dinero a todos los de la finca de la chingada, pues tienes toda tu impunidad garantizada, porque los secretos que sabes de los otros son más fuertes que los pecados propios. María Elena, has ido a la Fiscalía, has estado en la Contraloría del Senado. Todo lo que has ido presentando se está empolvando, ¿no? Sí, bueno, yo también me sumo a esta felicitación y reconocimiento, porque verdaderamente es toda el tejido de la corrupción que se gestó desde el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, sus hermanos, sus cercanos, hermanos como Adán Augusto López Hernández. Sí, incluso lo estábamos viendo antes de entrar aquí contigo, y verdaderamente toda la corrupción, creo que yo he presentado ya 250 denuncias ante la Fiscalía General de la República, y eso abarca también pues todo el tema de Segalmex, otro amigo de Andrés Manuel, el tema de Robomedic. Yo les digo Robomedic, no es Romedic, o sea, Robomedic, porque a mí Carolan, pues ahí simplemente ahí tengo una denuncia por 334 millones de pesos, en fin. Pero pues ya toqué todas las ventanillas posibles. La Fiscalía General de la República, fui a presentar 37 denuncias penales, y tiene que ver durante los años en los que Adán Augusto López Hernández fue gobernador, que fue del 1 de enero de 2019 a finales de agosto de 2020, y ahí de una muestra auditable, el quebranto o las irregularidades que no han sido aclaradas, estamos hablando de casi 800 millones de pesos, cuando él fue gobernador. Y bueno, pues hay otras también que ya lo iremos aquí comentando, que tiene que ver pues los vínculos con el líder de la barredora, y de ahí yo presenté ya pues una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados, pues para que este señor pues sea investigado. O sea, no podemos estar viendo todas estas pruebas, testimonios, y no hacer nada. Y no está muy preocupado, como dice el diputado Doring, porque en vez de estar prestando atención a las sesiones, está checando los partidos de fútbol, los resultados de distintas deportes en el planeta. Leonardo, ¿cómo lo ven en Mexicanos contra la Corrupción? Pues hay una sensación muy extraña de ver tantos temas que venimos documentando desde hace muchos años junto con otros compañeros periodistas, y creo que me sumo a la felicitación de que sumar todas las piezas es impresionante, y hay una especie de reivindicación extraña, ¿no? Porque durante muchos años la sociedad civil y el periodismo fueron particularmente atacados por el presidente, y desde el aparato mediático se nos descalificó y se nos acusó de todo, cuando en realidad lo que estaban presentadas pues es un poco lo que estamos aquí discutiendo. Evidencia, siempre había documentos, siempre había un contrato, siempre había algo detrás que respaldaba, y en este caso pues está conectado con uno de los escándalos de corrupción más grandes, donde tal vez el problema siempre ha sido para nosotros comunicar la dimensión de esto, porque cuando uno dice 600,000 millones de pesos, es una cantidad absurda y ridícula de dinero que nosotros, por darle una idea al auditorio, imagínate, dicen que en un portafolio entran entre 6 y 7 millones de pesos en billetes de 500 pesos. Si tuviéramos que acomodar todos los desvíos del huachicol fiscal en maletines, nos alcanzaría para poner uno en cada asiento del Estadio Azteca. Imagínate lo que significa eso, el estadio lleno con cada una de esas personas llevándose un maletín de 7 millones de pesos, o 277 millones de pesos cada día, 11 millones de pesos cada hora durante todo el sexenio. Ese es el tamaño de un escándalo de corrupción que
es importantísimo documentar y denunciar porque pues no se trata de un caso menor, ¿no? Y además, pues esto ya se conecta con otro discurso actual que ves presente en sus denuncias, ¿no? Pues aquí están siempre, la evidencia periodística estuvo, la evidencia de sociedad civil estuvo, ahora ya estamos dando este paso y pues cada vez se les acaban los pretextos. Pero a pesar de las denuncias, parece no importarle a Adán Augusto López. A ver, es que hay una tragedia, es tantos los escándalos con Morena que uno opaca a otro. A ver, desde que regresó Hernán Bermúdez de Paraguay, cuando negociaron con él en las 30 horas el amparo, porque de eso no dijo nada la presidenta, cayó como momia, le dieron la suspensión definitiva. Toda la causa que habían, que no tenían la orden de aprehensión, acuérdate, cuando lo empezaron a extraditar, porque ellos le apostaban a negociar con él los 60 días que iba a estar en Paraguay para que no pues pusiera, como se dice coloquialmente, a alguien de mayor nivel. Cuando se lo regresa, que entró ilegalmente por las cataratas de Iguazú, Paraguay, no tenían la orden de aprehensión, por eso lo detienen en Cartagena. La orden de aprehensión se libra hasta el día 18 de septiembre. Entonces llega y eso lo pierde. Él está en la cárcel del Altiplano por los delitos del fuero común que le imputó el gobierno estatal de Tabasco. Y desafortunadamente de eso ya no se habla. ¿Y por qué lo hicieron público? Que eso es bien importante. Hicieron público el caso de Hernán Bermúdez como un desagravio a Trump, porque el día que pidieron la extradición del chino Brother Wang, se le fugó a la Guardia Nacional. ¿Quién ha demostrado que es el chino Brother Wang? El trabajo de la DEA, que había infiltrado a 2 farmacéuticas a través de ejecutivos chinos, les llevó a todo el fentanilo. Entonces, el que lavaba la lana y el que era el broker junto con Alfonso Romo en Vector de toda la compra de precursores y de lavado de dinero de fentanilo es el chino Brother Wang. Ese es el nivel de presión que tuvo la presidenta de llevarle. Si te fijas al chino Brother Wang, cuando lo regresan de Cuba, no estuvo ni siquiera un día en México. Se lo llevaron de volada para evitar los narcoaranceles. Y un poco yo retomo algo que tú decías, a ver, el mayo, ¿cuánto vale el mayo en la corte de Brooklyn? $15,000 millones. Esos $15,000 millones le tomó 50 años de andar corrompiendo políticos para amasar $15,000 millones. Tú pones esos $15,000 millones a la luz de los $600,000 millones de pesos en un solo sexenio. ¿Cómo lo ves? De este tamaño es la ratería de Morena. O sea, ahora resulta que el Chapo y el Mayo son unos niños de pecho al lado de lo que están haciendo ellos con el huachicol. Ve los números, nada más ve los números. No, ver los números y ver las carpetas. Las carpetas se están integrando en la Fiscalía General de la República, se están entregando en las Contralorías del Senado de la República, de distintas dependencias gubernamentales. Aquí está. Únicamente están acumulando polvo, como le decía en un inicio. Pues la verdad que esto, a veces la gente dice, ay, pues sí, otra denuncia más de María Elena Pérez Jaén. No, bueno, esto lleva pues un proceso, investigarlas. Digo, yo tomé muchas de las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y de otros documentos, hicimos minería de datos y en el caso, por ejemplo, pues sí, ya cuando uno escucha 600,000 millones, bueno, ya Segalmex quedó como... En realidad, por ejemplo, Segalmex, el total de lo que sucedió en seguridad alimentaria mexicana fueron casi 20,000 millones de pesos, porque recordemos también que estaba Diconsa y Liconsa, que dependen de Segalmex, o dependían, porque bueno, pues al final desaparecieron, o sea, todas estas... Ahora es Alimentación para el Bienestar. Sí, o sea, bueno, o sea, les van cambiando de nombre, pero la corrupción los va siguiendo, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de Segalmex, que fueron casi 20,000 millones, y luego se va uno a Jóvenes Construyendo el Futuro, que también hay, corrupción, cuando Luisa María Alcalde era la secretaria del Trabajo y dependía de ella este programa, y luego vemos a Sembrando Vida, porque es que todos son los amigos de Andrés Manuel. El propio Javier May, hoy gobernador de Tabasco, él fue subsecretario y secretario del Bienestar, y luego se fue de director a Tren Maya Fonatur. Bueno, solamente yo por el tema del bienestar son casi 3,000 millones de pesos. Claro, volvemos a lo mismo, o sea, cuando vemos 600,000 millones, no, ahí fueron casi 3,000 millones de pesos que nunca se aclararon. Y luego, pues en las investigaciones descubrimos que el programa de Sembrando Vida fue su herramienta de él
para crear un ejército electoral en Tabasco. Entonces, a todos los que trabajaban con él les dio las becas de Sembrando Vida en Tabasco, creó un ejército electoral para él, pero yo siempre he dicho, ¿cómo habrá estado el tema de la corrupción y de la ingobernabilidad en Tabasco, que el propio actual gobernador, Javier May, fue el que en noviembre pasado sale a denunciar el tema de la barredora, el tema de lo que estaba ocurriendo? Pues él es el que pone en la palestra pública el punto de la relación de Adán Augusto López Hernández con pues líder de la barredora, Hernán Bermúdez Requena. Y bueno, hay una pieza también que no se nos debe de olvidar, que Federico Doring lo ha venido mencionando en otros espacios, es el tema del general Audomaro Martínez, tabasqueño. Él fue el director del Centro Nacional de Inteligencia de 2018, cuando llegó Andrés Manuel, a 2024. Audomaro Martínez, siendo tabasqueño, al igual que Adán Augusto López Hernández, al igual que López Obrador, no sabían de lo que estaba haciendo la barredora. Por eso yo insisto, y sí, yo quisiera que la Cámara de Diputados, en este caso, pues no es la sección instructora propiamente, pero sí es la subcomisión, pues que le den entrada a esta demanda de juicio político que presenté, con todos los elementos de la investigación espléndida que hicieron ellos también, pero pues las pruebas están ahí. Esto, por ejemplo, que son las 37, aquí están, y es una muestra auditable. Esto vale casi 800 millones de pesos que no sabemos dónde están mientras Adán Augusto López Hernández fue gobernador. Y bueno, si van sumando, yo tengo 250 denuncias penales ahorita presentadas ante la Fiscalía General de la República en la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Yo creo que andarán rondando entre todas, pues ya no sé si unos 20,000, pues casi 25,000 millones de pesos. A ver, y luego en distintas ocasiones le han dicho los medios de comunicación, lo han manifestado públicamente, en específico el coordinador de los senadores, hay que presentar las evidencias correspondientes. Leonardo, me imagino, después de tanta investigación, duele mucho escuchar eso. Duele mucho, pero duele mucho más ver la impunidad que está sucediendo, porque uno de los puntos que se menciona y que es importante desmenuzar es que Hernán Bermúdez Requena está siendo procesado por el delito de asociación delictuosa, que es interesante saber qué significa eso, porque ese es el mismo delito por el que está en la cárcel Javier Duarte, por ejemplo, que está próximo a salir. ¿Y por qué eso es interesante? Porque asociación delictuosa está definida como el que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas con propósito de delinquir. Pero esta es una figura como para los que se juntan para robar una tienda, un establecimiento. Exacto. Aquí lo que estamos hablando es de delincuencia organizada. Porque delincuencia organizada es lo mismo, cuando 3 o más personas se organizan de hecho para realizar, pero aquí es importante, en forma permanente y reiterada, un esquema para cometer delitos. Y lo que estamos viendo aquí es una red de corrupción que se articuló juntando al crimen organizado con la clase política para cometer una multiplicidad de delitos, que justo es lo que da cuenta este documental, ¿no? Lo mismo hicieron contrataciones públicas, que administración del crimen y de todos los negocios ilícitos que había en el Estado, que el vinculamiento con las megaobras, en fin. Esto tiene otro nombre, pero es curioso que no lo estén persiguiendo por eso, porque eso implicaría reconocer que se trató de un grupo delincuencial al cual tendrían que ligar a todos los que participaron. Y lo que está pasando aquí es algo que sucede mucho en las películas de la mafia, ¿no? Cuando agarran a alguien y dicen, la verdadera cabecilla de todo esto era, ¿no? Hay un capítulo donde ponen a Bart Simpson, por ejemplo, ¿no? Que él es el líder de toda la banda criminal. Aquí lo que estamos viendo es que están poniendo a Hernán Bermúdez como si fuera la cabeza de toda la pirámide, y nunca hubo nada que ver con Adán Augusto, ni con su jefe superior, que es Andrés Manuel López Obrador. Y pues esto llama la atención porque una y otra vez nos dijeron, la corrupción se combate barriendo las escaleras de arriba para abajo. Y Andrés Manuel decía que nada pasaba en este país, que era una gran tranza si no la sabía el presidente. Si no se enteraba el presidente, claro. Y además hay una obligación legal
como funcionario público de vigilar lo que hacen tus subordinados. Incluso, dirían los abogados, suponiendo sin conceder, que de verdad no sabía nada de en qué andaba su amigo de 3 décadas. Cometió una responsabilidad por omisión. Y entonces se tendría que investigar. Y el tema es que ninguna de las causas penales que están alrededor de Hernán lo vinculan con Adán Augusto, ¿no? Porque el gobierno lo que está tratando de hacer es construir un caso para decir, miren, desbaratamos toda la red de corrupción desde hasta arriba. Claro, es hasta arriba que están tratando de construir, porque no quieren abrir la puerta de todos los lazos hasta donde ha llegado este escándalo de corrupción, no, este esquema de corrupción en el cual pues ya vimos todos los brazos que va teniendo y los que nos faltan saber. A ver, tenemos que recordar rápidamente para las personas que nos hacen el favor de vernos. Adán Augusto fue gobernador de Tabasco. Puso a su mano derecha, secretario de Seguridad, quien se encuentra actualmente preso. Esa persona posteriormente deja el gobierno de Tabasco y se va a la Secretaría de Gobernación, el segundo más importante del país. Y de todas maneras lo premian en la coordinación de Morena en el Senado de la República. Y lo has visto, diputado, no está preocupado. No, por este fuero de la chingada al que yo me refería. Y porque, a ver, cuando él cínicamente te dice, socarronamente te dice, pues es que soy el notario más exitoso de Tabasco, claro, y por eso facturo 79 millones. Pues sí, porque resulta que todas las empresas que se constituyen en su notaría terminan con contratos en el gobierno. Tiene el toque miras. Si tú pasas por esa notaría, en automático ya eres contratista. Mexicanos contra la Corrupción sacó un caso de Huerta Madre. Huerta Madre es una empresa que le dieron el primer contrato de Dos Bocas, si mal no recuerdo. Creo que era la friolera de 6,000 millones de pesos. Y ese contrato le dieron la invitación restringida 5 días después de crear la empresa con Adán Augusto. A los 12 días de que pasaron por la notaría de Adán Augusto, ya tenían 6,000 millones de pesos de contratos públicos en la bolsa. Entonces, claro, si la notaría es condición sine qua non de contratos del gobierno, bueno, y si aparte tienes un papanatudo como Pablo Gómez en la UIS, porque aquí, fíjate, una cosa que yo pongo en el contexto es, con todas estas cifras, ¿no? Esta nota de que Amílcar está en Suiza y pasaron 3,000 millones de pesos a Suiza, 600,000 millones de pesos. Y entonces se dicen que son un gobierno que estaba muy comprometido con la evasión fiscal y la correcta tributación. Oye, ¿quién está en la cárcel por el huachicol fiscal? Mataron al almirante Guerrero Alcántar, que es el que les avisó de los Farías Laguna. No tienen a ningún pillo de alto nivel con cuentas aseguradas y extinción de dominio. Todos esos buques, esos contratos, los carrotanques que como animanitos estaban pastando silvestremente ahí en Saltillo, ¿no? Los detiene el Super Batman Harfuch sin detenidos. Ahora resulta que nos quieren decir que esos buques y todo eso se daba solito, como por inteligencia artificial. ¿Dónde está el dinero decomisado? De las cuentas congeladas, la extinción de dominio de todas esas empresas vinculadas al huachicol. No las tocan ni con el pétalo de una sílaba. ¿Por qué? Pues porque son del hijo ya sabes quién. Y porque un poco lo que decía María Elena muy bien. A ver, Audomaro, su esposa y su hijo constituyeron no solo empresas con más de 500 millones de pesos de seguridad privada, sino empresas que, ¿qué crees que comercializaban? Combustibles en México. Por eso cuando la carta de Luis Crescencio Sandoval a Audomaro acusando a Juan Carlos Madero de ser el traficante de huachicol desde la segunda posición más importante de aduanas, pues cae la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Si el director del Centro Nacional de Inteligencia es al que le avisan de la barredora de Hernán Bermúdez, ¿no? Porque le avisaron desde que era gobernador, por eso no pasa nada. Si al director del Centro Nacional de Inteligencia le avisaron del huachicol, por eso no pasa nada. Como también en el caso de Bernardo Bravo y Carlos Manso, que en paz descanse, había 81 fichas de inteligencia de lo que pasaba en Michoacán desde el gobierno anterior que hizo el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Y no lo puede desacreditar López Obrador porque el director del centro, el que hizo la ficha de Hernán Bermúdez, es el hijo de Luis Crescencio Sandoval. Entonces, todo está coludido, pero cuando yo veo esas cifras y veo que no le han decomisado casas, coches, joyas, fortunas, casonas, ¿dónde están todos los decomisos del huachicol fiscal? En Estados Unidos, la familia Jensen de Utah sí está ya en un proceso en la Corte de Texas y sí tiene ya asegurados casa y infraestructura para el huachicol. Aquí, ¿tú a quién recuerdas de algún empresario huachicolero? Nada más tiene ahí los chivitos expiatorios de aduanas y de la Armada, pero bien que dejaron que se escapara el Fernando Farías Laguna. Yo tengo una pregunta y se la hago también a Federico.
Yo me sorprende que lo que estaba ocurriendo en Tabasco con el general Audómaro Martínez es que es pieza clave lo que hace Audómaro Martínez, porque esos informes de inteligencia militar, que es lo que da a conocer el colectivo de Guacamaya, o fueron los famosos Guacamaya Leaks, que, o sea, esto, cuando se destapa esta vulneración que se hicieron en las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual nunca lo desmintieron, y Leonardo nos puede ampliar más, yo sigo creyendo por qué Audómaro no dijo nada. A ver, el general Audómaro recibía los informes de los centros regionales, están ahí los centros, o sea, incluso hay un detalle que en uno de los informes se refieren al cabecita de algodón. De algodón. Es en referencia a Andrés Manuel López Obrador, o sea, que sí sabían. Entonces, Andrés Manuel, él mismo dijo, es que nada pasa en este país que no esté enterado el presidente. A mí me llama la atención que ahí no logro encontrar por qué Javier May, en noviembre del año pasado, hace un año exactamente, fue cuando él destapa esto. Ah, pero eso tiene una lógica interna, Mariana. A ver, Sí. Javier May no era el candidato para ser gobernador en Tabasco. Él llega en contra de lo que intentó colocar a Dan Augusto. Y el que era el fiscal, lo hicieron diputado federal, ahora se apellida Lastra. Y entonces él llega y destapa la cloaca. ¿Pero por qué? Porque no se nos olvide. A ver, hay otro pillo que no está en el reportaje. El tal Pepín, Ramiro López Obrador, este nuevo latifundista que tiene el 1% de la tierra de Tabasco, esos ranchos los compró el sexenio anterior. Y en el gobierno de Dan Augusto era el segundo de la Secretaría de Gobierno. Pero es esposo de Concepción Falcón, que es la del escándalo de 200 millones de pesos como síndica de Hacienda en Macuspana. Ya se nos va olvidando, pero toda la familia tiene escándalos. La síndica de 200 millones de pesos que no apareció de Macuspana, el municipio donde nació Andrés, como Adán Augusto era gobernador y no les tapó ese asunto a Concepción Falcón y a Ramiro, el latifundista, Sí. es un asunto donde si no se hubieran peleado al interior de Morena, se seguirían tapando unos a otros. Es la diferencia entre Tabasco y Sinaloa con Rubén Rocha. Ahora, déjame poner porque las fechas también son importantes, ¿no? Ellos juegan a decir, yo no sabía, no, yo nunca. Y entonces, en la línea del tiempo, claro. Sí. Los informes de inteligencia se generaron en 19, 20 y 21. Desde diciembre del 19 ya estaba el primero. Ya estaba. Sí. Los primeros informes son desde antes de que lo nombraran. Antes. Y Adán Augusto juega a decir, no, pues yo no sabía porque yo estaba en el gobierno local. Y otra vez, suponiendo sin conceder que eso fuera así, al presidente López Obrador se lo preguntaron de manera directa y explícita el 17 de octubre de 2022, hace 3 años. Desde hace 3 años, públicamente, todo el gobierno supo que estaba esto y Claro. Hernán Bermúdez se mantuvo en el puesto. Entonces, tal vez la responsabilidad incluso ya no es para Adán Augusto porque ya no era gobernador, era el presidente. Porque a él le presentaron esa información y él de oficio... Y su hermano trabajaba en la Secretaría de Gobierno, el tal Pepín. Claro, no pueden decir que no sabían. Y es interesantísimo cómo juegan esta doble vara, ¿no? Para decir, en algún caso, cómo no sabía que su secretario de seguridad estaba acá. Y acá se lo dijeron en su cara, le dijeron, señor presidente, esta persona está vinculada con el crimen organizado. Y lo que eso significa es que estuvo involucrada con las muertes de decenas de personas que perdieron la vida por culpa del crimen organizado, así como también perdieron la vida personas pues que perdieron la capacidad de tener recursos para buena salud, buena educación, buena seguridad, porque otra vez los números son importantes. 600,000 millones de pesos equivale al presupuesto de la Secretaría de Salud por 10 años. 10 años de la Secretaría de Déjame Salud. hacer un comentario muy breve de lo que dijo, que no me quiero quedar con lo que puso el dedo en la llaga, María. No hay mejor estrategia para robar y crear un cártel delictivo desde el gobierno que a través del cerebro de alguien que sabe de labor de inteligencia militar. Si el corrupto que diseña el andamiaje es alguien que sabe las capacidades del Estado para investigar, ¿cómo investiga el Estado? Si es un policía corrupto, si es un militar corrupto, el que diseña el modelo delictivo, lo está diseñando a partir de lo que sabe que son las debilidades del Estado mexicano. Audómaro es, en este sentido, el cerebro ideal, porque sabe cómo investiga el gobierno al crimen organizado, sabe qué no investiga, sabe cómo ocultar, sabe a partir de los casos que ha perdido el Estado mexicano,
cómo meterle gol al gobierno. Si tú tienes al líder de los capos en la posición estratégica que investiga a los capos, pues ya. Diputado, muchísimas gracias. Leonardo, muchísimas gracias. Bueno. María Elena, gracias por estar con nosotros. Nada más como último. Yo todavía siendo diputada, dejé en la Comisión de Seguridad, ojalá lo pueda retomar, Federico. La comparecencia. Exacto, porque tú también eres integrante de la Comisión de Seguridad en la que yo estaba. Yo dejé de ser diputada el pasado 14 de septiembre, pero yo solicité formalmente en la Comisión de Seguridad, junto con Comisiones Unidas de la Defensa Nacional, que se llame al general Audómaro Martínez a la Cámara de Diputados a una reunión de trabajo para que aclare todas estas dudas. Y vamos a seguir investigando. Gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis de República MX.